Y creo que ya aceptamos a casi todos. Perfecto. Entonces vamos a empezar. Mientras que como y todo. Hay Ya, pues, un- voy a prendió. trabajo como demorar hasta las 2. Desde las 2 hasta las 2:30 que te bañes, sales. Llegas acá. Voy a silenciarla. Ya. A ver. Creo que ya estamos ahora sí todos. Uy, no siguen entrando. Ya. Vamos empezando porque es un tema bastante largo, son varios temas. Entonces hay que tratar de hacerlo un poquito puntual para que lo entiendan bien y después poder ver algunas preguntas. A ver. Entonces, el tema de hoy, chicos, es psicopatología del pensamiento, lenguaje e inteligencia. No, pero quiero terminar, quiero hacer otras cosas contigo. ¡Carajo! Y alguien avísele a su compañera porque la estoy a cada rato silenciando y se le prende el audio. A ver, primero para ver las alteraciones del pensamiento tenemos que saber lo que son las características normales. Si no entendemos bien qué son las características normales, entonces no tendrá tanto sentido empezar con el tema de las alteraciones. Ahora, cuando evaluamos el pensamiento, tenemos que evaluar cómo está el ritmo, el tiempo del pensamiento, si está adecuado o está enlentecido. Entonces hay que entender que hay cierto ritmo adecuado que nosotros usualmente evaluamos y de alguna manera ni bien el paciente empieza ya a hablar. Después es importante ver también cuál es la preocupación predominante, en qué está enfocado el pensamiento, que también nosotros solemos registrarlo, ¿no? Si está enfocado de repente en alguna problemática familiar o está enfocado en su aspecto personal, está enfocado en preocupación de salud, hacia dónde se dirige principalmente su pensamiento. Y a su vez también evaluamos si es que presentara predominantemente algún tipo de fantasía o sueños o en qué suele encontrarse pensando en el momento que nosotros lo evaluamos. Una vez que ya hemos evaluado las características normales, que puede que encontremos que el paciente se encuentra solo con características normales en el pensamiento, ya vamos a empezar a evaluar si es que el paciente presentara algún tema de alguna alteración. Podemos dividir esas alteraciones en los trastornos del contenido del pensamiento, donde acá evaluamos si el paciente tiene un contenido fantástico, un contenido compulsivo, contenido oligofrénico, demencial, si presenta ideas sobrevaloradas y algún trastorno delusional o ideas delusivas. Esto lo vamos a ver uno por uno. Vamos a admitir a sus compañeros que siguen entrando. Ya. Uno por uno, pero todo este grupo de alteraciones hacen parte de los trastornos del contenido del pensamiento. En qué, digamos, no es el curso, sino es la parte de qué contiene el pensamiento, de qué está cargado su pensamiento. Cuando hablamos de pensamiento fantástico, viene a ser la exageración de la actividad imaginativa normal, pero sin el contrapeso de la actitud realista. Se caracteriza por la manera pasiva como el sujeto experimenta estas ideas fantásticas, aunque su aparición puede ser provocada inicialmente de manera voluntaria. Es decir, que el paciente se encuentra fantaseando inicialmente con algo, pero posteriormente ya va a ser independiente de sus pensamientos o de la carga afectiva que pueda tener. Es algo pasivo que el paciente va a experimentar. No suele tener una dirección estable y suele ser de contenido inverosímil o imposible, por eso es fantástico. Algo que no puede darse o no se podría dar hasta donde tenemos entendido en la vida real. Después tenemos el carácter del pensamiento compulsivo. Eh, Llegamos a decirlo o compulsivo obsesivo, donde viene a ser un proceso de rumiación. El paciente va a reconocer que esta idea es irracional, es decir, esto es muy importante porque esto va a diferenciarlo de una idea delusiva, un pensamiento delusivo, porque el paciente se da cuenta y lo cataloga como irracional o imposible, sin embargo, persiste en el campo de la conciencia. El paciente se va a encontrar impotente para negarlo y va a repudiar la existencia de este pensamiento. Es decir, el pensamiento le va a generar angustia, malestar significativo, pero a pesar de esto continúa en el campo de la conciencia y por ende en sus pensamientos.
va a provocar sentimientos de angustia, desesperación. Y ahí es donde podemos diferenciarlo en diferentes tipos. Ideas compulsivas, ideas obsesivas, la duda compulsiva, las fobias, que se pueden o no asociar a impulsos o actos compulsivos. Entonces, es importante recalcar que estas ideas de carácter obsesivos aparecen en el campo de la conciencia de nuestro paciente en contra de la voluntad y le van a generar malestar significativo al paciente. ¿Qué es el pensamiento oligofrénico? Corresponde al retraso del desarrollo mental. Es un pensamiento el cual tiene características muy rudimentarias, muy básicas, pero en realidad es consecuencia de un retraso del desarrollo mental, no es algo adquirido, es algo de nacimiento. Entonces el paciente va a encontrarse un pensamiento muy concreto, muy básico, no logra básicamente la abstracción es muy pobre, con razonamiento y capacidad de análisis muy escasa, y a su vez se caracteriza, por ejemplo, con que el paciente no tiene tino para hablar las cosas, es muy básico. Hay que diferenciarlo del pensamiento demencial. El pensamiento demencial no es de nacimiento. El pensamiento suele ser improductivo, pero es adquirido. Por ejemplo, una persona que su desarrollo intelectual era normal, pero de pronto, por algún tipo de demencia, empieza a presentar estos déficits. Entonces, no podemos poner un pensamiento oligofrénico a un paciente que su tema cognitivo era normal, pero que de repente solo por un tema de una demencia posterior al desarrollo ha empezado a presentar problemas cognitivos. Puede tener momentos de lucidez en las que pueda elaborar ciertas cosas superiores, pero a veces un poco incongruentes, y lo cual es fruto de que en algún momento el paciente tenía experiencia, tenía capacidad cognitiva normal, ¿no? Pero va a tener a su vez asociados a alguna alteración de la aprehensión, es decir, alteraciones también de la memoria. ¿Qué es una idea sobrevalorada? Una idea sobrevalorada es una idea la cual está dentro de un contexto de un componente fuerte, extrarracional, cargado de aspecto afectivo, un componente afectivo, lo cual va a influir la convicción del paciente. Uy, siguen un momento que voy a admitir a sus otros compañeros. Esto se va a distinguir de las obsesiones, en el que el sujeto no lucha contra el contenido de estas ideas, sino las abraza, le produce bienestar, le produce alegría, sentimientos no negativos, digamos, ¿no? Pero acá la clave es las ideas están cargadas de un componente afectivo, ya sea afecto, gusto, hacia la idea que suele ser bastante repetitiva. ¿Qué es el pensamiento delusional? Que antiguamente también se llamaba delirios. Es importante que cuando hablamos de una idea delusiva que se da en el pensamiento delusional, hay una convicción extraordinaria con que se afirma esta idea y hay una certeza subjetiva de que esta es real, no la pone en tela de juicio, digamos. Entonces es una condición de no influible por la experiencia ni por las conclusiones irrefutables. Es decir, yo puedo darle pruebas al paciente, le puedo dar, digamos, enseñarle la lógica por la cual su idea no es real y no podría ser real. Sin embargo, el paciente persiste con la convicción de que esta idea es real. Y por lo general está cargado de la imposibilidad del contenido. El contenido, si bien no necesariamente va a ser bizarro, el contenido no es posible que se dé la vía en la realidad, ¿no? Es un contenido irreal en las circunstancias de nuestro paciente, sin embargo el paciente continúa catalogando como real. Tiene una convicción de esto. Cuando hablamos, podemos diferenciarlo en dos, en idea deliroide o delusiva y las auténticas ideas delirantes o delusiones. Según la clasificación podemos diferenciarlo como idea secundaria a la idea delusiva o deliroide, que surgía comprensiblemente de fenómenos afectivos, de la carga también afectiva, por algún acontecimiento también. Mientras que la idea delusiva o las delusiones son percepciones engañosas o de la vivencia de la extrañeza del mundo de la percepción en la conciencia alterada.
Una va a tener una carga afectiva y la otra por una conciencia alterada. Para términos generales, para usted, lo importante es entender qué es una idea delusiva, no tanto diferenciarla en la idea del iroide y las ideas o las delusiones. Y acá les pongo un cuadrito que también es bien interesante para diferenciar qué es una idea delusiva o delirante secundaria y la auténtica delusión. Cuando hablamos de una auténtica delusión, está asociada por lo general a una memoria delusiva, a una percepción también alterada que acompaña a esta delusión, a un humor delusivo, un estado de ánimo delusivo, y hay una intrusión o ocurrencia delusiva, mientras que la idea delusiva secundaria se suele asociar a otras alteraciones, a un estado de ánimo alterado, por ejemplo, la depresión, en la ansiedad. Hay alteraciones de la sensopercepción también y suele asociarse a factores sociales. Ahora, hay que tener en cuenta si esta idea delusiva es congruente o no al estado de ánimo. Es decir, cuando tenemos un paciente con manía, las ideas delusivas por lo general van a ser de grandeza. Mientras que, por ejemplo, tenemos un estado de ánimo depresivo, las ideas delusivas suelen ser de minusvalía, de desesperanza, de condenación, de culpa, ¿no? Entonces, va a haber toda una creación de un sistema lógico donde se va a afectar también el curso del pensamiento, pero secundario también un estado de ánimo que puede o no ser congruente con mi idea delusiva. Y eso es lo que nosotros consignamos, ¿no? Si hay una congruencia o no con el estado de ánimo. ¿Cuál es el contenido? Podemos diferenciarlos en ideas de prejuicio, de ideas autorreferenciales, ideas celotípicas, ideas erotomaníacas, que también tienen un nombre propio, síndrome de Clermont, ideas megalomaníacas, ideas místico-religiosas, ideas de culpa y de condenación, hipocondríacas, de infestación, de pobreza, ruina, nihilistas y de falsa identificación. Las de falsa identificación también tienen un nombre propio. Hablamos de Cabras cuando el paciente no reconoce sus familiares como suyos, piensa que son impostores. Y de Fregoli cuando piensa que personas desconocidas está convencido que estos son sus familiares. Las dos son de falsa identificación. Ideas nihilistas o de no existencia también pueden tener nombre propio, que es el síndrome de Cotard, tiene un nombre propio, por ciertos síntomas en común que se ha visto que tiene la mayoría de pacientes con esta idea delusiva nihilista. Uy, siguen entrando. Un segundo. Vamos a admitirlos. Cuando hablamos de ideas celotípicas, no estamos hablando solo de una persona que tenga celos, estamos hablando de personas que están convencidas que la pareja le es infiel y son de un contenido irracional. A pesar de tener pruebas, siguen convencidas de esta idea. Hay ideas de culpa, también de condenación, donde el paciente está convencido de una manera ya delusiva que está condenado por un pecado que en la vida real no ha cometido, pero está convencido de tal pecado. Y así se puede dar de cada uno de ellos, ¿no? Pero esos son los más comunes, digamos. Ahora, este es lo más complejo, que es el pensamiento esquizofrénico, que tenemos diferentes características. Acá les presento las principales. El pensamiento esquizofrénico es una, una red de muchas alteraciones del pensamiento que va a ser lo más característico, pero ninguno es patognomónico, ojo. Puede haber disgregación del pensamiento, es decir, un pensamiento ya donde no hay continuidad de las ideas, un pensamiento ambivalente, es decir, el mismo paciente, un mismo discurso se va contradiciendo, y este es el más característico, que es el pensamiento precategorial, donde acá tenemos algunas alteraciones bastante típicas como el simbolismo primitivo, el poder mágico del pensamiento, la reidificación de lo mental y la participación en el alma ajena y en el ser de las cosas. Es bastante complejo, pero lo que más me interesa que ustedes comprendan es que el pensamiento precategorial va a romper las categorías y es acá donde el paciente, por ejemplo, nos va a decir: yo con solo pensar que este avión se va a caer, se puede caer. Ese es el poder mágico del pensamiento. Posteriormente tenemos la enajenación del pensamiento, donde el paciente está convencido que algunos pueden
introducir pensamientos el campo de su conciencia, le pueden robar los pensamientos, eso es la subtracción del pensamiento, o pueden publicar su pensamiento, publicación del pensamiento. Posteriormente tenemos la adjudicación de significados adventicios, donde el paciente le va a dar una interpretación diferente o actos o cosas que normalmente para nosotros significan algo, para ellos tienen otro significado, le dan un significado muy personal, muy propio. Y es así como un paciente, por ejemplo, puede toser y una persona puede toser y para la persona significa, para nuestro paciente significa que si la persona tose es porque está hablando mal de él. Le dan un significado diferente a lo que para nosotros significa toser. Bloqueos o perseveración o estereotipia. Tienen una manera bastante usual de hablar y es acá donde puede súbitamente bloquearse el pensamiento o hablar de una manera muy peculiar. Y puede tener una cierta extravagancia en el momento de hablar del curso de su pensamiento con respuestas. Por ejemplo, ¿qué es una respuestas? Mi paciente, yo le pregunto a mi paciente algo y me responde cualquier otra cosa. Una cosa que no tiene absolutamente nada que ver con el discurso, con la pregunta que yo le hice. Acá donde vamos a tener otros núcleos que se va a asociar al pensamiento, que es el autismo, que no se da como un diagnóstico, sino como un síntoma. El paciente tiene un mundo interior con asociaciones e ideas muy diferentes a las que nosotros solemos tener y quiebra las categorías de lo normal. Acá está lo que ya les había comenzado antes, los delirios de alienación o pensamiento, del pensamiento, que lo describe por primera vez Snyder, donde habla de control del pensamiento, alguien me puede controlar las ideas, lectura del pensamiento, alguien nos puede leer el pensamiento, difusión o transmisión del pensamiento y la inserción del pensamiento. Eso es muy, muy característico. Y pasando a los trastornos del curso del pensamiento. Vamos a tener un curso del pensamiento donde vamos a evaluar la idea directriz, la asociación entre ideas, si hay un hilo en este pensamiento y entre cada idea, hay una continuidad, no hay bloqueos, el paciente continúa y llega al fin, y la velocidad y el ritmo. Entonces, el trastorno del curso de tipo positivo, vamos a ver a una alteración del pensamiento con un pensamiento descarrilado, como si fuera un tren que se descarrila, ¿no? Se empieza con algo y cambió y ya no tiene coherencia, no tiene hilación. Tangencial, circunstancial, pensamiento incoherente, pensamiento ilógico, presión del habla y asociaciones fonéticas. Vamos a admitir a sus compañeros un segundo. Acá y la fuga de ideas, vamos a ver uno por uno después. Y cuando hablamos del trastorno del curso de tipo negativo, vamos a tener alogia, pobre contenido del lenguaje, pobre contenido del pensamiento o bloqueos. Y puede caracterizarse por aumento o no de la latencia de la respuesta, de la pregunta con la respuesta. Entonces vamos a ver uno por uno acá. Cuando hablamos del trastorno de tipo positivo tenemos el descarrilado. Se pasa de una a otra idea relacionada con la anterior, aunque de forma lateral, por ejemplo. Yo le pregunto, ¿de dónde eres? Y el paciente me refiere, de Chosica. Allí hace mucho sol y en verano me pongo moreno. Los morenos tienen más melanina en la piel. Deberían prohibirse la caza para conseguir abrigos de piel. Es como que se agarra de la última idea que tuvo y se fue hacia otro lado. Esto es el pensamiento descarrilado que puede tener asociaciones laxas. Asocio la última idea con un pensamiento nuevo o una idea nueva. Y esto más o menos como la graficaríamos, ¿no? De una idea pasó a otra, se interrumpió digamos, la coherencia y pasó a otra y de esta viene otra. ¿La tangencialidad qué es? Es incapaz de asociar pensamientos en relación a una misma idea directriz. Entonces puede responder con divagaciones y que la respuesta guarde relación directa con la pregunta. Pero un segundito. Mira. Esperemos 5 minutitos, chicos.
Ya, gracias. Cuando hablamos de circunstancialidad, nos referimos a un pensamiento, es decir, ojo, uy, podemos retroceder, acá está. En el tangencial, el paciente no responde la idea, es decir, empieza con lo que debe estar respondiendo, se va por la tangente y nunca llega al, digamos, al objetivo de la pregunta. A diferencia de la circunstancialidad. Yo le hago una pregunta, se va por las ramas, pero llega al objetivo. Es una dificultad del proceso de selección de lo fundamental respecto de lo accesorio. No selecciona las ideas, se va por las ramas hasta que finalmente llega a al objetivo de la pregunta, ¿no? Después tenemos el pensamiento incoherente o esquizofasia o ensalada de palabras. Las palabras o frases unidas de forma incoherente vienen a ser frases, digamos, como si hubiéramos metido 5 ideas a la vez en algo, se eliminan las palabras de enlace entre una idea y la otra y se pueden hasta sustituir palabras en una oración, por lo que el discurso llega a ser totalmente incoherente. Y el pensamiento ilógico. Llega a una conclusión sin seguir una secuencia lógica del pensamiento. Por ejemplo, el fútbol mueve más. La fe en Dios mueve montañas. A Dios le gusta jugar fútbol. Llega a ser un pensamiento ilógico, no hay una asociación adecuada. ¿Qué es el pensamiento embrollado? El pensamiento embrollado es el pensamiento confuso o incoherente, de curso tortuoso y sin hilación, a causa de una perturbación de la conciencia. Ojo, esto es secundario a una alteración de la conciencia, mientras que los otros no son secundarios a una alteración de la conciencia. Esa es la diferencia. ¿Qué es la fuga de ideas? La fuga de ideas es una mayor influencia de ideas a la conciencia que además fluyen con mayor rapidez. Van a haber asociación de ideas por asonancia, fácil distraibilidad y aceleración del ritmo de la expresión verbal. El paciente habla tan rápido y está tan expansivo que ya no llega a tener muchas ideas de la vez, se fugan las ideas del pensamiento, por así decir, y ya no llega a ser un pensamiento coherente. Se suele asociar a una actitud optimista, despreocupada, eh, sentimientos de euforia, y se suele dar en algunas alteraciones como en la manía. ¿Y cuáles son los trastornos del pensamiento de tipo negativo? Alogia, pobreza del lenguaje, pobreza del contenido del lenguaje, bloqueo y latencia de respuesta incrementada. En el bloqueo, estoy yendo hacia un discurso y súbitamente me bloqueo, ya no sigo la idea, ya no sigo el discurso y me olvidé de lo que estaba diciendo. El paciente les puede decir, doctor, ¿qué le estaba preguntando? ¿Qué me estaba preguntando? Paró súbitamente. Pobreza del contenido del lenguaje, del lenguaje. El pensamiento es muy, muy, muy empobrecido. Entonces el paciente llega a responder hasta solo con palabras cortas, monosílabos. Y dentro de la latencia de respuesta incrementada, ustedes, por ejemplo, le preguntan a su paciente, ¿dónde vives? Y el paciente va a hacer una pausa muy, muy prolongada y después ya les responde la pregunta, ¿no? ¿Qué es el pensamiento inhibido? De cierto modo contrario a la fuga de ideas. Es la dificultad en la elaboración intelectual, una falta de asociaciones y lentitud de la expresión. El propio sujeto tiene una sensación de vacío intelectual, como que de empobrecimiento intelectual. Con esfuerzo logra contestar algunas preguntas, pero no logra producir un pensamiento muy, muy digamos, cargado de contenido espontáneamente. Solo responde las preguntas. La forma del pensamiento se conserva normal, pero el contenido se va a encontrar alterado. Y coincide con la fuga de ideas en la incapacidad de concentrarse productivamente. Es como que el pensamiento, la mente pierde la espontaneidad, la capacidad de ser espontáneo. Y eso está muy ligado a las alteraciones del lenguaje. Si vemos como alteraciones de la forma de la expresión, vamos a tener, por ejemplo, el mutismo, donde hay ausencia de lenguaje verbal pese a una conservación anatómica. No es que el paciente no pueda hablar porque tiene un problema de nacimiento o un problema adquirido, sino que el paciente no habla. Puede ser un mutismo selectivo o un mutismo como secundario a alguna otra alteración.
digamos, en un paciente catatónico o un mutismo selectivo en un paciente delusivo. Habría que ver cuál es la causa, digamos, ¿no? Soliloquios, cuando vemos a un paciente hablando solo, que puede ser solo musitaciones, habla bajito, o discursos ya muy prolijos, muy cargados de contenido, donde el paciente habla solo en voz alta, por ejemplo. Bradilalia, hay una forma muy pausada en el habla, que es lo contrario a taquilalia, donde hay una rapidez muy excesiva, a veces puede llegar a ser casi incoherente. Y la disartria es la dificultad para articular las palabras. Secundario también puede ser, por ejemplo, a excesiva medicación, a síndrome extrapiramidal o a un, por ejemplo, un problema cognitivo, un problema estructural, anatómico. Pueden haber también alteraciones del estilo, de estilo esquizofrénico, como se puede llamar, ¿no? Manierismo, excéntrico, peculiar, con una forma peculiar de decir algunas palabras, por ejemplo. Uy, segundo. Acá está. Y un estilo teatral, que también suele ser bastante la esquizofrenia, ¿no? El paciente utiliza muchas palabras exuberantes, complejas, y es ya su estilo del habla de manera persistente. No es que está utilizando esa forma de hablar por un momento, sino es su forma de hablar perenne. Algunas alteraciones fonéticas. Hipofonía, habla muy bajito. Entonaciones inadecuadas en momentos diferentes. Timbre muy nasal, ronquera, timbre inadecuado para de repente la situación, una voz en falsete, o hablar imitando voces, por ejemplo, ¿no? O ya llegar a una alteración en la articulación, balbuceos, pararrotacismos, que esto es ya un poquito más complejo para ustedes, pero la idea es que ustedes entiendan que puede haber alteraciones en la fonética, en la forma en que articulan también las palabras las personas. Alteraciones en la forma del lenguaje. Puede haber neologismos donde el paciente inventa una palabra a la que le atribuye un significado propio. Son palabras que no existen en la realidad. No es que a una palabra que ya existe le atribuye otro significado, sino que a una palabra que no existe en nuestro vocabulario le da un significado peculiar. Para respuesta, que ya lo habíamos visto en las alteraciones del pensamiento, ¿no? Donde hay una respuesta incongruente con la pregunta. Y la ecolalia, donde el paciente repite automáticamente lo que acaba de escuchar. Entonces, si yo le pregunto, ¿cuál es tu nombre? Me va a repetir, por ejemplo, nombre, o nombre, múltiples veces, ¿no? En las alteraciones del curso, pueden venir como alteración o consecuencia de alteración de la velocidad y la continuidad del pensamiento. Y acá es donde se puedan los bloqueos o las perseveraciones, todo secundario a la alteración del pensamiento. Ojo, entonces dense cuenta que mucho está ligado con otro proceso parcial. No viene, digamos, solo, no viene como una alteración sola. Y la última parte es la parte de la inteligencia. ¿Cómo evaluamos la inteligencia? Acá les dejo una imagen interesante con una frase. La inteligencia consiste no solo en el conocimiento, sino también en la destreza de aplicar los conocimientos en la práctica. De nada nos sirve ser genios y saber todo si no lo aplicamos. ¿Qué es la definición de la inteligencia? La capacidad de entender, recordar, movilizar e integrar de manera constructiva el aprendizaje previo cuando han de afrontarse nuevas situaciones. ¿Y cómo lo vamos a medir? ¿Cómo evaluamos la inteligencia? ¿Cómo vemos el manejo del lenguaje, la capacidad de juicio y la memoria asociativa? Entonces, acá tenemos diferentes escalas para poder evaluar la inteligencia. La idea no es que aprendan qué consiste todas las escalas, sino que aprendan un poquito qué es lo que se evalúa. La idea es, por ejemplo, medir la capacidad del paciente de expresar una relación entre dos conceptos, por ejemplo, el pensamiento que viene a ser asociativo, y nos va a ayudar también a ver la capacidad de abstracción de la persona. Entonces, por ejemplo, podemos preguntar que encuentre la semejanza entre dos palabras, entre dos cosas. Por ejemplo, la manzana y la naranja, ¿no? Y cuál es su capacidad de poder encontrar estas semejanzas. ¿Cuál es el vocabulario en mi paciente?
requiere que se nombre un objeto que se presenta visualmente y que el paciente lo defina. Por ejemplo, le subo un lapicero y le digo, ¿cómo se llama y para qué sirve? De ahí evalúo la información. Preguntas sobre información que se puede adquirir a través de la educación, por ejemplo, en el que el paciente se desenvuelve, lógicamente. No le va a preguntar una cosa que es de posgrado, que el paciente no va a saber, ¿no? La capacidad de comprensión. La tarea consiste en explicar qué se debe hacer en determinadas circunstancias o por qué. Por ejemplo, evalúa la comprensión y la expresión verbal, la capacidad de juicio y el sentido común que pueda tener el paciente. Por ejemplo, yo solía preguntar en la época de la pandemia, ¿para qué usas la mascarilla? ¿Cuál es la función de la mascarilla? ¿En qué te sirve? ¿Y por qué la usas, no? ¿En qué situación estamos? Para ver si también tenía esa idea, ¿no? La tarea de los cubos, por ejemplo, consiste en construir cubos coloreados en rojo y blanco, unos dibujos de complejidad creciente, y evaluar la capacidad de análisis y síntesis visual del paciente para reproducir estos dibujos que yo le puedo estar mostrando. También acá es donde voy a hablar, por ejemplo, matrices en los dibujos. Acá es un poquito ya más complejo, pero la idea es ver si es que el paciente puede completar o imitar algunos objetos, algunos dibujos que le puedo estar presentando a mi paciente. Igual, por ejemplo, en dígitos directos, por ejemplo, repetir una serie de dígitos y que el paciente lo vuelva a repetir hacia atrás, ¿no? Y también puedo ver algunas cosas de aritmética, de números, de símbolos, etcétera, ¿no? Básicamente es encontrar la manera de aprehensión de nuestro paciente. También solemos decirle, por ejemplo, refranes y que el paciente lo interprete. Por ejemplo, acabado regalado, no se le mira el diente, camarón que se duerme, se lo lleva a la corriente. Son refranes que muchos conocemos y que la idea es evaluar cómo interpreta estos refranes y en qué situaciones lo usaría. Lógicamente después ya se evalúa el CI, si es un paciente con RM profundo, grave, moderado, leve o limítrofe, está en el borde, por ejemplo. De 71 a 85 es limítrofe, de 50 a 55 leve. Entonces, por lo general, el paciente va a poder hacer ciertas cosas, una capacidad que no les es tan limitante. Ya moderados de 30, 40 a 50, 55, un pensamiento muy concreto, un lenguaje muy pobre. RM grave de 20, 25 a 35 y 40. Tienen hábitos elementales, puede que controlen los esfínteres y con frases monosílabos muy simples. No van a tener sentimiento de lo que es un peligro, por ejemplo, entonces requieren de acompañamiento casi todo el tiempo. Y un R profundo, ya menos de 20, 25, donde prácticamente no hay una capacidad de, ni siquiera, por ejemplo, de tener hábitos básicos, no ir al baño, comer, etcétera, ¿no? Y muchas veces no, ya no ni siquiera desarrolla un lenguaje. Es muy, muy empobrecido. A ver, vamos a admitir a los que han llegado al final, que ya llegaron al final de la clase. Listo, chicos, es un caso, es un tema muy, muy largo, pero no sé si tienen alguna pregunta o no ha quedado claro para poder precisar esas cosas que de repente no han quedado muy claras. Letra, buenas tardes. ¿Podría volver a explicar qué es el pensamiento oligofrénico? ¿Oligofrénico cuál? Ajá, sí, oligofrénico. Es el pensamiento que no se ha desarrollado, es empobrecido, pero secundario a un retraso mental, un retardo mental o discapacidad intelectual. Entonces, no se han adquirido estas capacidades intelectuales básicas, la capacidad de aprehensión, la capacidad de interpretación, no hay un desarrollo cognitivo, pero desde el nacimiento, por ejemplo, con un paciente que ya nació con discapacidad intelectual. Y un pensamiento delusional es diferente a una ilusión, ¿no? ¿Ilusión? Sí, ajá, ilusión. Ah, no, no, completamente. Una ilusión, ¿a qué te refieres con ilusión? ¿Con una ilusión visual? Ajá. Claro, es que una ilusión que se da dentro del contexto de una alteración en la percepción. Entonces, yo veo un estímulo físico, por ejemplo, un lapicero, y tengo una ilusión visual. Entonces, lo veo distorsionado. En vez de ver un lapicero, veo un gusano, imagínense. Esa es una ilusión.
si no tengo una alteración en el pensamiento, este es otro proceso parcial, es un pensamiento, y me preguntaste por el delusivo, ¿verdad? Entonces, es un pensamiento con una idea de contenido falso que no va a ceder a la lógica. Entonces, el paciente está convencido que esta idea que él entiende como real es real, y así yo trate de refutarlo, le dé pruebas, lo que sea, el paciente va a seguir convencido que esta idea es real. Entonces son cosas, procesos parciales diferentes y cosas diferentes, si bien puede que suenen parecidas, ¿no? Ok, gracias, doctora. ¿Alguna otra pregunta? Porque son conceptos bastante diferentes. ¿Les queda claro que es una idea delusiva, una idea obsesiva, que es un pensamiento descarrilado? Ahí en realidad está bastante detallado como para que ustedes lo puedan revisar porque puede que parezca confuso, pero la idea es que les quede claro por lo menos si es que tienen la Ah, idea para que después se la puedan aprender. doctora, ¿Sí? ¿cuál es la diferencia en todo caso de una idea delusiva con delusión en sí? Ah, ya no entendieron el cuadrito que les di. O sea, es A que esa parte no me quedó clara. a ver, se lo voy a explicar en el cuadrito que ahí está bien explicadito. Creo que acá les pasé un cuadro y lo pasé rápido. Un segundo. Creo que acá estoy. Ahí. Ah, no, acá está el cuadrito que se lo pasé rápido, era de otra cosa. De la idea delirante, la idea sobrevalorada, la idea obsesiva y la fobia. Para que también lo puedan revisar, que está interesante. Pero acá de la idea delirante. Uy, estaba súper atrás. Acá está. Acá está. Vamos a poner el anterior. Acá está. Para temas de ustedes, lo importante es que conozcan simplemente el pensamiento delusional y la idea delusiva en general. No que se pongan tan estrictos porque esto es más de la residencia, pero para que lo conozcan un poquito, si bien no se los voy a tomar, es que están las ideas delusivas o deliroides y la que, digamos, se llamaría la auténtica, que son las delusiones. O sea, está idea delusiva o deliroide y las delusiones que se pueden llamar las auténticas delusiones, las auténticas ideas delusivas. Acá va a haber una idea de contenido falso que no cede a la lógica, como es la definición, pero puede asociarse con una percepción engañosa de la realidad. Es decir, se suele asociar con una percepción alterada. Ojo, acuérdense que la percepción es otro proceso parcial. Una cosa es el pensamiento, otra cosa es la percepción. La percepción es lo que el paciente recibe por sus sentidos. Y el paciente va a tener una alteración de la percepción que está percibiendo, ya sea visual, auditiva o de la vivencia que puede estar viviendo, cual se va a asociar a una idea delusiva. En cambio, a una delusión. En cambio, en las ideas deliroides van a ser secundarias a un estado afectivo, a una depresión, por ejemplo. Y va a ser secundaria a esta. Entonces va a estar cargada de carga afectiva. Una secundaria, una alteración de la percepción y otra secundaria, una alteración afectiva. No sé si eso responde a tu pregunta. Es más complejo, pero para términos de ustedes como pregrado, la idea es que sepan que es una idea delusiva, sí, a secas. No sé si responde a tu pregunta. Sí, está bien. Gracias. Entonces, en realidad, para que digamos, lo diferencien, es eso grosso modo, ¿no? La alteración de la percepción, uno, alteración del afecto, otro, es decir, está cargada con la carga afectiva, pero para eso tiene que haber una predisposición del ánimo, delusional, como se llaman en otros textos. Y ahí es donde cuando tengo una predisposición de mi ánimo me da una idea delusiva. Porque la idea delusiva no siempre es decir, viene de la nada, ¿no?
puede que se asocie a una alteración en uno de los otros procesos parciales. Y es ahí donde se pueden hacer estas dos distinciones entre la idea delusiva o la idea secundaria o las auténticas delusiones, ¿no? Que digamos, la que cumple con todos los criterios es la auténtica delusión, la idea primaria. Pero es una forma de clasificarla. Lo importante es que ustedes entiendan que una idea delusiva es una alteración del pensamiento, que es una idea de contenido falso, bajo ninguna circunstancia el contenido es real, puede ser de carácter inverosímil, puede ser por ejemplo, muy bizarro, como puede que no sea bizarro, pero es de contenido falso, y no va a ceder a la lógica, a la comprobación. De nada va a servir que ustedes se sienten a explicarle 5 horas al paciente que no es real. No sirve. Eso es lo que me importa a mí para que ustedes entiendan, que es una idea delusiva. ¿Alguna otra pregunta, chicos? El pensamiento sí va a estar bastante ligado a las alteraciones del lenguaje. La inteligencia sí es como un apartado aparte, ¿no? Pero lógicamente, si la inteligencia, la parte cognitiva está muy deteriorada, también va a estar la parte del lenguaje, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? ¿Les ha quedado claro esta clase? Sí, doctora, ¿nos podría pasar las PPTs, por favor? Ya, se los voy a pasar ahorita a la delegada. Creo que la había subido, pero mejor se los paso para que lo puedan revisar. Listo, chicos. Entonces, si queda todo claro, voy a mandarles el PowerPoint y ustedes ya lo van revisando también para que lo vayan aprendiendo y ya nos estamos viendo en la próxima teoría. Nos vemos. Gracias, Chao, chicos. Nos vemos. Gracias, doctora. Trabó. Se me trabó, no puedo salir. Qué vergüenza, estaba con mi cuenta de médica. Pero es mejor a diferencia de cuando yo te acuerdas que me puse con mi cuenta de culo bonito. Culo bonito. No sé si te acuerdas.